Buenos días. En nombre del Ministerio de Educación Cristiana de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos, aquí estamos nuevamente, su hermana en Cristo Diana de Rosante, y continuamos tras las pistas de Jesús en Marcos. Estamos en la lección número 13b. Confesión, entrega y seguimiento. Vamos a estar en Marcos, en el capítulo 8, versículos del 27 al 31. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos a Dios que nos dé su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a vivir conforme a su agrado, que nos ayude a aprender de todo lo que Él tiene para nosotros, de todo lo que Él quiere que nosotros hagamos para vivir, para ayudar a otros, para servirle. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Podríamos ver el Evangelio de Marcos en dos grandes partes. La primera parte, Galilea y el inicio del Evangelio, eso está en el primer capítulo hasta el capítulo 8, más o menos en el versículo 26. Y la segunda parte, Camino a Jerusalén, que está en el capítulo 8, desde el versículo 27 hasta el capítulo 15, en el versículo 47. Esta primera parte es marcada por la vocación. El Señor llama, elige y comisiona. Y en la segunda sigue la vocación, pero ahora como entrega. Vamos a hacer un recuento rapidito, lo más rapidito que podamos. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hasta acá, en la primera mitad del libro de Marcos. Vamos a comenzar, que en el capítulo 1 comenzamos el Evangelio con la presentación de Jesús. ¿Por parte de quién? Por parte de Juan el Bautista. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Después del bautismo, Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Y en ese capítulo, en el capítulo 1, en el versículo 13, nos da detalles del tiempo que fue tentado. Fue tentado 40 días. Y allí había tanto fieras al acecho como ángeles sirviéndole. Y eso que nos recuerde que el mal acecha, pero Dios cuida. No lo olvidemos. Jesús, entonces, seguimos avanzando y dice que Jesús llama a la gente al seguimiento. Llama de primerito a Pedro, según el libro de Marcos, a Andrés, a Juan, a Jacobo, luego a Mateo, a ti, a mí. Eso lo vemos en el versículo 17 del capítulo 1. Y seguimos avanzando en Marcos y vemos como hemos visto cómo el Señor sana, ¿no? La suegra de Pedro, al hombre paralítico, a la mujer de flujo de sangre, a un leproso, a un sordomudo, a un ciego, echa fuera demonios, sana a muchos enfermos y hasta resucita a la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Lo vemos en la primera parte de Marcos. Y también vemos cómo enseña, como el Señor enseña en las riberas del lago, y lo hace, según nos relata Marcos, como quien tiene autoridad. Y enseña en la sinagoga de ellos, enseña en un monte, en un desierto, en los lugares vecinos, en una casa donde le rompieron el techo. En todo lugar el Señor enseña, con parábolas, con ejemplo, con palabra de Dios. Hemos visto también en Marcos a Jesús haciendo milagros en la naturaleza, calma la tempestad, camina sobre el agua, multiplica panes, pescados. Todo eso lo relata Marcos en la primera mitad de su evangelio, en lo que hemos visto hasta ahora. También escoge y comisiona a los discípulos, a los 12. A ver si los recordamos. Eso está en el capítulo 2, en los versículos del 13 al 19. Y ahí está cuando él nombra a los 12, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a otro Jacobo. El primero era hermano de Juan, este otro Jacobo era hijo de un tal Alfeo, que en su casa lo conocen y lo tratan de tú, Tadeo, Simón el cananita y Judas el Iscariote, que bien nos dice Marcos, el que lo entregó. Luego,
adelante en el libro de Hechos vemos que los apóstoles eligieron a Matías en lugar de Judas y luego después el mismo Señor Jesús eligió a Pablo también como apóstol de nuestro Señor. Sigamos acá. De las riberas va y viene e incluye a los gentiles en la mesa de su gracia. ¿Recuerdan el evento que se encuentra en el capítulo 7 donde atiende y valora el ruego de una mujer griega y sirofenicia de nación? Esa historia es bien hermosa. La gracia y misericordia de Dios responde a la fe de todo el que le busca y le cree de corazón, sea judío o gentil. Hemos ido tras las pistas de Jesús. Ya ha mostrado sobradas credenciales mesiánicas. Ahora quiere, antes de ir a Jerusalén, saber si los discípulos lo han captado. No deberían llegar a Jerusalén, el lugar de entrega total, sin tener claro quién era su Señor. Ahora nos podemos detener un poquito y nosotros, ¿qué tan claro tenemos quién es Jesucristo? ¿Tenemos bien claro en nosotros quién es nuestro Señor Jesucristo, a qué vino y qué espera de nosotros? Y si lo tenemos tan claro, ¿cómo es que aún no nos hemos entregado por completo a Él? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerle? Seguir su ejemplo. Porque muchos de nosotros aún preferimos usar nuestro tiempo en banalidades en lugar de escuchar y leer su palabra, fortalecer nuestra fe y compartir el Evangelio. Una vez más, ahí les dejo eso. Entonces estamos en el capítulo 8 del libro de Marcos, sí lo dije, ¿no? Sí. La semana pasada nuestra profe Noraida nos deleitó con una clase donde se nos relataba el hecho de la alimentación de los 4.000, ¿no? Me gusta pensar, aquí les comento, me gusta pensar y compartir incluso lo que personalmente a mí el Señor me enseñó con esa historia, con ese evento, con esa porción bíblica. Y es que por poco que uno piense que uno tiene en sus manos, por poco que uno piense que uno tiene en sus manos, repito, ante tanta necesidad, si lo ponemos en manos de Dios, Él definitivamente puede hacer mucho, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Vayamos a Marcos 8, versículos 27 al 31 y veamos lo que hallamos allí. El ambiente. ¿Qué ambiente? Jesús viene caminando con sus discípulos en territorio gentil, Cesarea de Filipo, y entonces les pregunta, vamos a ir. Mateo 8, por aquí lo tengo. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Voy a dejarlo hasta allí, hasta el versículo 30, y después seguimos. Las preguntas del Señor tienen que ver con su identidad mesiánica. La primera es genérica. ¿Quién dice la gente que soy yo? La segunda va directa al corazón de ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Miren, como cristianos y personas que estamos aprendiendo de Jesucristo cada día, necesitamos tener claro algo bien importante. Nuestra valoración del Señor depende de lo que dice la gente o de lo que el Señor nos ha mostrado y enseñado. Existen dos maneras de responder. Ojo, Jesucristo no es que se pasa de curioso aquí. Él no está pendiente de chismes o rumores, cuentos de camino. Tampoco es que necesita valoración personal como que si fuese alguien que tiene problemas de autoestima. Él definitivamente no andaba buscando un like
o un me gusta en su red social. Él tiene claro quién es y cuál es su misión. Y aquí el interés es saber si quienes lo siguen lo tienen claro. Él quiere que los discípulos revisen sus ideas. Revisemos nuestras ideas y comparemos con las de la gente y definamos, y de ellos definieran, eso era lo que estaba buscando el Señor, cuál era su actitud hacia Jesús y su evangelio. O sea, vamos a ver cómo me están viendo, quiénes creen que soy yo, qué es lo que tienen ustedes en la cabeza acerca de mí. Y vemos en el versículo 28 que él cuenta con una buena opinión, ¿sí? O sea, estaban relacionando con gente buena del pasado reciente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, del pasado más atrás, otros dicen que eres Elías. Y le estaban haciendo buenas comparaciones. Y después remotamente con algún profeta, o sea que mal no era que estaba pesando la gente, sí, pero es que eso no es suficiente. Jesús no es solo un personaje histórico o un buen representante de la tradición judía, es mucho más. En el Evangelio de Marcos, la respuesta de Pedro no es ni cuestionada ni afirmada. Fíjense que es bastante peculiar y muy, muy apropiada, y si vemos, ningún discípulo lo contradijo, ¿no? Que estaban allí, que pudieran haber dicho, no, pero ¿cómo se te ocurre, Pedro, estar diciendo eso? No, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo reconoce como el Mesías prometido, él le dice que es el Hijo de Dios, y nadie lo contradijo. Y Marcos, la historia nos las deja hasta allí. Pero es bueno que andemos un poquito, porque Mateo también refiere, y en Mateo 16, en el versículo 17 al 19, y dice así, ¿cómo le responde Jesús? Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, en el cielo. Vamos a hablar un poquito al respecto. Algunos, basados en la versión de Mateo, han argumentado la superioridad de Pedro sobre sus condiscípulos. No solo eso, han levantado toda una teología en favor de la sucesión apostólica para hacer ver a Pedro como cabeza de la iglesia, el primer papa y tal, qué sé yo. A ver, no compartimos esa opinión. Y no porque no pertenezcamos, porque nosotros pertenecemos a otra denominación. No es tan ligera la cosa, ¿no? Sino por las razones que enseguida les comparto y que espero que sean de su entendimiento también. Responsablemente compartimos, y esta clase es preparada por nuestro pastor, y aquí estamos en el Ministerio de Educación Cristiana compartiéndola con todos ustedes. No estamos hablando por hablar, estamos sustentados en la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, la primera razón o argumento es teológico. En la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, existe una clara alusión a Dios como roca y fundamento de la fe de los humanos. A Dios, no a Pedro. Fíjense, en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 30, miren lo que dice, tengo por acá. Segunda de Samuel 22, 32. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
En el Salmo 78 dice así, Salmo 78 en el versículo 35 dice, y se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor. Y entonces íbamos al Nuevo Testamento, porque ustedes pueden buscar en concordancias la palabra roca, está en los Salmos, en Deuteronomio, en Génesis. Y en 1 Corintios 3:11, en el Nuevo Testamento, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, ¿sí? El cual es Jesucristo. Y en Efesios 2:20 dice, 2:20 edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Bien, entonces esa es la razón o argumento teológico. La segunda razón o argumento es gramatical. El juego de palabras entre piedra pequeña y roca es claro. Tú eres Pedro, roca pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No menosprecia el Señor la confesión, no se menosprecia su confesión en Mateo, ¿bien? Pero no dice, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. No, sobre esa roca. Es decir, en arameo no existe diferencia entre piedrita y roca. El arameo era la lengua materna del Señor. En el griego sí. Jesucristo es la roca, el fundamento. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es que sobre el fundamento que salió de sus labios, sobre la verdad que le fue revelada por el mismo Padre, sobre esa verdad, sobre ese fundamento, sobre esa roca que es Cristo, sería edificada su iglesia. Y esa verdad, ese fundamento, esa roca, ni aún el mismo infierno puede y podrá jamás. La tercera razón o argumento es el histórico humano. Como les venía diciendo, Jesús siempre dejó claro que la base de su iglesia era Él mismo. Pedro fue un líder notable, pero era humano, finito, falible, humano pues, se murió y punto. ¿Dependería el proyecto de una iglesia que prevalece sobre las puertas del Hades, sobre los hombros de una idea, una tradición o un humano como Pedro? Definitivamente no. No estoy menospreciando a Pedro, para nada. Es más, ese personaje bíblico lo admiro, me gusta muchísimo, pero no es el fundamento de la iglesia del Señor. El fundamento de nuestra iglesia, el fundamento, la cabeza de la iglesia, la roca nuestra es Jesucristo. Entonces tenemos que hacer distinción entre lo que dice la gente y lo que Jesucristo espera que sea nuestra opinión de Él. Y dije Jesucristo, no la interpretación de alguien acerca de Él, sino de lo que dice su palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Una cosa es lo que diga un humano como cualquiera de nosotros, y otra lo que Dios diga por medio de cada persona. Y lo que diga alguien en nombre de Dios debe hacerlo bajo la autoridad de su palabra, y no de tradiciones religiosas y mucho menos de filosofías raras. Mire, se ha tomado la confesión de Pedro en tres sentidos. El primero, como significando que Pedro mismo es la roca. Y creo que ya tenemos claro que no es así. Después, como que Pedro representa a los apóstoles, los cuales hacen la base de la iglesia, la tradición de los apóstoles. Se acerca, pero no es sólido. Volvemos a lo mismo, son o fueron seres humanos como nosotros. También se ha tomado la confesión de Pedro en el sentido de ver a Pedro como representante de todos los que confiesan a Jesús. Es decir, entendamos que la iglesia que descansa en Cristo se conforma de todos los que reconocen o confiesan a Jesús
como enviado de Dios que se dio por nosotros, así como lo confesó Pedro. Entonces podemos pensar que es esta la idea más consona con todo el Nuevo Testamento. Pero en fin, en resumidas cuentas, le invito a que tome nota de los siguientes versículos. Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 2:20. Cristo es la piedra angular. Y este me gusta muchísimo. Lo escribió el mismito Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 al 6. Cristo es la roca inconmovible de los tiempos. Que quede claro esto para nosotros. Ahora volvamos a la lectura. Estamos en el versículo 30 y ya vamos culminando. En el versículo 30 dice, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. El Señor curiosamente le pide a los discípulos no decir nada. Encontramos acá otra vez el famoso secreto mesiánico. No digan nada aún, no se adelanten a los acontecimientos. Pero en muchos casos fue como un secreto a voces. La gente terminaba diciéndolo, no se contenía. Jesucristo a partir de allí comienza a enseñarles el propósito de su venida. Leamos el versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Sí, Él comienza a enseñarles el propósito de su venida como el Mesías prometido, que lejos de ser un héroe político o guerrero que vence con violencia, Él venía a entregarse por completo, a dar su vida en rescate de la humanidad. Así le quería enseñar nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, que era su entrada a Jerusalén y cómo Él iba, cuál era el propósito, ir a la cruz. Es como si dijera, bien, no quiero que se hagan parte de la gente que solo espera un enviado tipo héroe, guerrero, violento. Quiero que sepan que soy el enviado de Dios, que da su vida por ustedes y por todos. La consecuencia de esto va a ser contundente, es contundente. De aquí en adelante, mis seguidores, escuchen bien, de aquí en adelante, mis seguidores son los que están dispuestos, como yo, a dar su vida también. Vamos a hacer un alto y meditemos en algo importante. Ante nuestro Señor Jesucristo, vamos a responder de modo natural por el ser humano que fue históricamente hablando, o vamos a responderle por fe. Por fe en que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, la imagen de Dios, Dios hecho carne. Porque responder a Jesucristo como Hijo de Dios, Señor y Salvador, en aquella época, era desafiar al mismo emperador. Hoy responder a Jesucristo es desafiar a todo aquello que quiera gobernar nuestra vida contrariando la palabra de Dios. Y eso no es poca cosa. Como no fue poca cosa que el soldado romano lo confesara de pie ante la cruz. Él se atrevió, lo reconoció, lo honró verdaderamente. Este es el Hijo de Dios. ¿Y nosotros? Vamos a culminar dejándoles estas preguntas de tarea. Para que sigan meditando, para que sigamos orando y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué quería Jesús asegurar que los discípulos tenían claridad de su identidad mesiánica antes de entrar a Jerusalén? ¿Por qué quiere Jesús que sepas quién es Él antes de entregar tu vida por completo a Él? Y si lo tienes claro, ¿qué relación existe entre lo que la gente dice de Jesús y lo que nosotros pensamos? ¿Cuál es la diferencia?
que encontramos, cómo marcamos la diferencia. Podemos encontrar argumentos en la palabra de Dios que nos den razones para entender y creer que la roca y fundamento de la iglesia es Cristo. Les di unos buenos datos hace ratito. Un seguidor de Jesucristo está llamado a ser un líder meramente carismático o a uno que sea capaz de dar su vida en servicio de Dios, su pueblo y a la extensión de su reino. ¿Cómo respondemos a Jesucristo? Señor, te damos gracias por su palabra, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por hacernos entender, gracias por darnos de tu sabiduría, por darnos de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a sentar todos estos conocimientos en nuestra mente y corazón y ponerlos por obra. Ayúdanos, bendito Dios, a que podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio y quién es Jesucristo para nosotros y todo el amor y toda la bendición que Jesucristo quiere que todos y cada uno de las personas de nuestro entorno puedan recibir a través de la palabra de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la enseñanza. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti, Señor, en servicio, en adoración genuina, convencido de que tú eres el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor Salvador y el único que tiene palabras de vida eterna para todos nosotros. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, dando gracias. Amén y amén.